bendición que hoy Dios tiene preparada para nosotros. Y bueno, vamos a empezar, hermanos. Esto es algo maravilloso. Hoy es un día de fiesta para mucha gente, también para el pueblo cristiano. Es nada más para recordar, no vamos a entrar en detalles de las fechas, de que si es o no es la fecha de resurrección, pero sí la mayoría del pueblo cristiano está celebrando el día de resurrección, el día que el Señor resucitó, lo que ya había Él anunciado, había profetizado. Entonces hoy vamos a hablar de resurrección y el tema se llama la búsqueda equivocada. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? Equivocada. Vamos a orar, hermanos, así como está, incline su rostro. Bendito Dios. Te damos las gracias porque tú has preparado, Señor, un alimento especial para nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú te ocupas de nosotros. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Hemos venido a este lugar con un propósito tuyo, Señor, y ese propósito tuyo se ha de cumplir de una manera cabal y puntual, Señor. Gracias. Bendícenos con esa palabra en nuestro corazón, que podamos ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Toma el control de nuestras vidas mientras está esta enseñanza. Ayúdanos, Señor. Ábrenos el entendimiento. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a la palabra, hermanos, al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 5, 6 y 7. Gloria a Dios. Así dice la palabra del Señor. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Digan todos conmigo: y resucite al tercer día. Bendito sea el Señor. Esta parte de la Escritura, hermanos, nos da una razón de lo que aconteció, de lo primero que aconteció el día que resucitó el Señor Jesucristo. Nos da razón de lo que vieron esas mujeres que iban a ungir al Señor después de su muerte. Pero para que podamos entender esto, hermanos, yo escogí una historia que en alguna ocasión me platicaron de una familia. Todos nosotros tenemos una familia que en el momento que llegan las vacaciones, pues planeamos irnos a Acapulco o aquí a Xochimilco, o vamos a acampar o a un balneario. Algo hacemos, pero en las vacaciones tenemos que ocupar nuestro tiempo libre con nuestra familia. Esta familia estaba compuesta por papá, mamá y un niño. El niño se llamaba Juanito. Resulta de que decidieron ir a la montaña a acampar. Buscaron un lugar adecuado para pasar la noche y al encontrarlo, cada uno empezó a realizar sus tareas. Papá levantaría las tiendas de campaña. Mamá, por supuesto, quería la comida, porque a nadie más le puede quedar mejor la comida. El día que yo me puse a guisar, hermanos, olvídense, tenía yo que tener a la mano los Alka-Seltzer y el Melox y todos esos medicamentos, porque obviamente el sazón no era adecuado para mi familia, pero bueno, al final creo que ya aprobé y ya les puedo guisar a ustedes sin temor a empacharlos, ¿verdad? Entonces, la mamá se dedicó a la comida, pero Juanito tenía una misión que era juntar la leña para la fogata. Y de esta manera Juanito se fue caminando y juntaba una varita por aquí, un tronquito por allá, de esos que se caen, hermanos, para no estar molestando a los árboles. A tal grado caminó Juanito que nunca se dio cuenta
que se había perdido. Tremendo, ¿verdad, hermanos? Yo creo que cada uno de nosotros nos ha sucedido que de repente nos perdemos cuando andamos en algún lugar, ¿verdad? Sobre todo cuando es en el bosque o cuando vamos a un lugar que no conocemos. Pero este Juanito, su papá le había enseñado, porque seguido iban a acampar, que si algún día se perdía, lo mejor que podía hacer es buscar un lugar alto para saber en dónde estaba y encontrar el punto de regreso. Y así lo hizo Juanito. Al encontrar el lugar alto, vio a lo lejos un pequeño refugio que el año pasado había construido junto con su papá, por cuestiones de la lluvia y de los osos y de algunos animales, ¿no?, que podrían morderlo. Entonces Juanito bajó del lugar alto y se fue directamente al refugio. Pero de todas maneras Juanito estaba perdido porque estaba lejos de papá y de mamá. Papá y mamá, por su lado, se dieron cuenta que ya no estaba Juanito, que no regresaba. Empezaron a buscarlo, la mamá desesperaba, gritaba su nombre, el papá lo mismo. Ellos pensaron lo peor. Pensaron en el desenlace fatal, que Juanito se había caído a un barranco, que se había perdido en una cueva, que un oso se lo había comido, etc. Lo peor empezaron a pensar. Para esto llamaron al guardabosques. El guardabosques organizó brigadas de búsqueda y salvamento y no lo encontraron. Cuando todos regresaron ahí al lugar donde estaba el campamento, el papá se acordó de algo que habían omitido. Se acordó que hace un año habían hecho un refugio y que precisamente ese refugio había servido para que no hubiera ese problema de algún animal ponzoñoso o la lluvia o los rayos. Y se dirigieron hacia allá junto con los rescatistas. Efectivamente, ahí estaba Juanito, vivo. Estaba Juanito dormido, descansando. El guardabosques, al momento de hacer una evaluación de la búsqueda, que se habían llevado todo un día completo, le dijo a su papá de Juanito: creo que nosotros nos tardamos muchísimo en encontrar a Juanito porque equivocamos la búsqueda. Nos equivocamos al buscar a Juanito, porque nosotros estábamos buscando a un Juanito muerto y Juanito estaba vivo. Lo buscaron donde el niño podría haberse caído, una barranca, donde se pudo haber ahogado, un cuerpo de agua, un arroyo, una laguna. Lo buscaron donde podría haberse perdido y lastimado. Pero el dato que tenía el papá de que había un refugio y que el niño lo conocía y estaba entrenado para llegar a él, no lo conocía el guardabosques, y buscaron en el lugar equivocado. De la misma manera, hermanos, en la lectura que acabamos de tener, las mujeres que buscaron al Señor Jesucristo lo buscaron en un sepulcro, en una tumba. Lo buscaron como si el Señor Jesucristo estuviera muerto. ¿Pero por qué lo buscaron ahí, hermanos? Porque ellas vieron que ahí lo habían depositado, puesto que cuando lo bajaron de la cruz, el Señor Jesucristo había muerto. La imagen que tenían estas mujeres, discípulas de Jesús, era de un Cristo desvanecido, sin vida, totalmente desangrado, clavado por todos lados, por las manos, por los pies, por el costado, sin vida. Esa es la imagen, la última imagen que tuvieron las mujeres. Y por eso lo buscaron en el sepulcro. Si ellas hubieran creído lo que Él les había predicado, que era necesario que fuese entregado a hombres pecadores, que fuese crucificado y al tercer día resucitar, si ellos hubieran creído que iba a resucitar al tercer día, ese día que lo fueron a buscar, el Señor Jesucristo ya había resucitado. Por eso no lo encontraron en la tumba. Por eso no estaba en el sepulcro, porque ya había resucitado. ¿Dónde estaba el Señor Jesucristo? En todos lados, menos en la tumba. En la actualidad, hermanos, muchos de nosotros buscamos al Señor Jesucristo donde no lo podemos hallar. En la religión popular, la gente lo va a buscar al templo, a la iglesia.
en medio de los ídolos. Algunas personas en esta temporada de Semana Santa se fueron a Iztapalapa a buscarlo. Yo vi hermanos cristianos, porque yo vivo cerca de ahí, hermanos que fueron a buscar al Cristo de Iztapalapa, cuando nosotros tenemos como Cristo al Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Santo de Israel. Hermanos, Cristo no está muerto, está vivo, ha resucitado. Bendito seas, Padre. Santo eres. Gloria a ti, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Jesús anunció su muerte y resurrección desde antes en varias ocasiones, insistiendo con los discípulos, porque la muerte y la resurrección son partes medulares del Evangelio de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo les enseñaba la verdad, porque Él era la verdad. El Señor Jesucristo les enseñaba el camino, porque Él era el camino. El Señor Jesucristo les enseñaba a vivir en vida, porque Él era la vida. Y todas estas enseñanzas acontecía, hermanos, que se les olvidaban. En muchas ocasiones en esta iglesia hemos tenido la experiencia de que el pastor está predicando del perdón a las personas, del perdón a los hermanos, del perdón a las familias, de que nos llenemos totalmente de perdón. Y cuando salen allá, los hermanos salen peleando unos con otros, discutiendo, o piden consejería, y lo que necesita el hermano es que perdone. El consejo es: perdona, hermano. Casi le decimos: hermano, ya escuchaste la palabra, por favor, escucha al Señor Jesús, perdona. Ya se los ha dicho aquí el pastor. Es el domingo, lo acaba de predicar el pastor Daniel, con palitos, con bolitas, bien explicadito, porque él explica muy bien. Y cuando piden consejería, lo mismo que les dijo el pastor, ese es lo mismo que les decimos ahí. Y me pregunto, ¿por qué no escucharon esa palabra? ¿Por qué se les olvidó tan rápido, tan pronto? ¿Cuál es el motivo de que la iglesia se le olvide la palabra? ¿Saben cuál es el motivo, hermanos? Porque todos los que estamos aquí y en todas las demás iglesias somos oidores de la palabra, pero no somos hacedores de la palabra. Me incluyo yo. Oímos la palabra, nos gozamos, qué bonita predicación, bravo, gloria a Dios, aleluya, y salimos de esa puerta y parece que ahí se nos borra todo, hermanos. Pero si nosotros escuchásemos de manera atenta la palabra que el Señor tiene preparada y anotáramos los puntos que más nos pegaron, que más nos dolieron, que más sentimos que tenemos que cambiar, lo anotamos, lo pegamos en nuestra pared, no sé, donde más estamos, y nos proponemos hacer esa palabra, hermanos, no se nos va a olvidar. Les aseguro que no se nos va a olvidar, porque el Señor inmediatamente que nos aplicó una palabra nos pone a prueba, inmediatamente. Y si tú sales con una predicación de perdón de esta iglesia y llegas allá a la puerta, inmediatamente te injuria a alguien, en ese momento te acuerdas de la palabra y dices: tengo que perdonar, y tengo que perdonar, y debo perdonar, Señor, ayúdame a perdonar, y terminas perdonando totalmente limpio de tu corazón, hermano. Pero es que tenemos que obedecer, ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Jesús anunció su muerte y resurrección. Vamos a Mateo 16, 21, hermanos. Mateo 16, 21. Gloria al Señor. Estamos dándole gloria al Señor porque Él resucitó, hermanos. Él recibe la gloria y la honra. Aleluya. ¿Qué decía el Señor? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, escuchen, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas,
y ser muerto y resucitar al tercer día. Son en varios pasajes de la Biblia está escrito este mensaje que les dio el Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo murió, todos los discípulos se pusieron tristes. Todos los discípulos estaban acongojados, llorando algunos. Se les había olvidado esa gloriosa palabra de que al tercer día el Señor Jesucristo iba a resucitar. Y de esa manera se nos está olvidando a nosotros que el Señor Jesucristo ya resucitó. Dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. Cuando el Señor Jesucristo manifestaba al pueblo de Dios y a los discípulos lo que había de acontecer, Él se los aseveraba con la seguridad de que estaba bien, que era correcto. Si vamos a Juan 10, no se preocupe, si lo están poniendo ahí en la pantalla, usted síganlo en la pantalla. Es importante que la escritura la leamos, hermanos. Juan 10, si usted se da cuenta en Juan 10, va a ver lo tremendo que el Señor tenía preparado para cada uno de nosotros. Juan 10, 11. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso Él decía que era necesario que Él pasara por esta situación. Él tenía que dar su vida. ¿Por qué? Porque todos nosotros, los discípulos y todo el pueblo que le escuchaba, son sus ovejas. Usted y yo somos sus ovejas. Y Jesucristo dio su vida por nosotros, sus ovejas. Por eso era necesario que lo apresaran, que lo lastimaran, que lo latiguearan. Era necesario que le dieran de puñetazos. Era necesario que lo crucificaran. Era necesario. Así dice la palabra. Porque solo de esa manera Él iba a dar su vida por nosotros. Y Él en el 10:18, si usted lo busca, hermanos, ahí mismo en Juan 10:18 dice, nadie me la quita. O sea, está hablando de su vida. Sino que yo de mí mismo la pongo. Está hablando de su vida. Él quiso ponerla. Nadie se la quitó, nadie lo obligó. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Está hablando de sus sacrificios expiatorios, hermano. Increíble, ¿verdad? Estaba escrito la muerte de un justo por todos los pecadores. La condición de pecado, escuche esto, hermano. La condición de pecado del mundo, de todos los que estuvimos en algún tiempo en el mundo y que actualmente algunos todavía persisten en él, la condición de pecado fue traspasada de una manera brutal por el amor de Dios. Parece que no había remedio, porque la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, por cada uno de los pecados que usted y yo cometimos, hermanos, merecíamos morir. ¿Sí entendió esto, hermano? Nada más es cosa de que nos imaginemos. ¿La mentira es pecado, hermano? ¿Alguno de nosotros ha mentido alguna vez? Todos, hermano. Por esa mentira somos reos de muerte. ¿Alguno de nosotros alguna vez se ha enojado, hermano? Si hay unos que no se enojan, ¿verdad? ¿O si hay algunos que no se enojan? Porque yo sí, a veces me enojo, hermano. Dice un hermano, yo solo me enojo contra el diablo. Bueno, aparte, hermano, aparte. No, hermano, todos nos enojamos, todos a veces mentimos, todos pecamos. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno.
no hay quien haga lo bueno. Así dice la Biblia. Y también dice en Juan que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Entonces somos reos de muerte. Pero el Señor Jesucristo dice que yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Para qué pone su vida? Para que si usted y yo, hermano, necesitamos morir por nuestro pecado, Él muere por nosotros. Bendito sea su nombre. Hermano Jesús, ¿pero por qué dice Él muere por nosotros? Lo digo realmente y categóricamente, hermanos, porque todavía hasta este momento nos damos cuenta de nuestro pecado y no somos capaces de detenernos. Sabemos que al momento de estar enojándonos con el esposo, con la esposa, con los hijos, en ese momento del enojo estamos ofendiendo a Dios y no detenemos el enojo. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. El hecho de que tú empieces a enojarte porque te provocaron no implica que ya estés pecando, pero si no lo detienes ya es pecado, hermano. Y por eso esa sangre de Jesucristo está ahí fresca, está latente, para que cuando te des cuenta de tu pecado, en ese momento le podamos pedir perdón a Dios. Y volvemos a recordar la palabra, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esta palabra nos libra, hermanos, de estar delante de Él manchados, sucios. Entonces, todo esto que el Señor vivió, todo esto, hermano, fue por amor, no fue por otra cosa. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ustedes saben este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera es que no hay explicación para este tipo de amor. No existe. Que dio a su Hijo unigénito. ¿Quién de nosotros podría hacerlo, hermanos? Pero la condición es para que todo aquel que en Él crea, hay que creer, hermano, que esto sucedió. Hay que creer que Cristo murió por nosotros. Hay que creer que Cristo resucitó. Hay que creer que está entre nosotros. Necesitamos creer, hermanos. El verdadero sentido de nuestra fe es que creemos en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque con ella somos perdonados. Porque con ella somos salvados, porque con ella veremos la gloria del Señor. Vamos a Isaías 53, hermanos. Bendito sea su nombre. Isaías 53, un versículo que todos hemos leído, hermanos, pero no lo hemos catalogado como importante, porque en algunos momentos se nos enseñó que con ese versículo, si lo leíamos, éramos sanados. Yo me acuerdo que así me decían en una iglesia: si lees este versículo cuando está la enfermedad, inmediatamente vas a ser sanado. No es cierto, hermano, eso no es cierto. El versículo es una parte muy fundamental de lo que aconteció mientras al Señor Jesucristo lo crucificaban. Isaías 53, ¿ya lo tiene? Versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Está relatando el profeta años, muchos años antes, lo que iba a ocurrir con el Señor Jesucristo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y luego vean lo que dice el 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Generalmente nos enfocábamos
en esta parte, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué? Porque nos interesaba tener la sanidad, nos interesaba tener el milagro, nos interesaba ya no sentir dolor, hermanos. Pero la parte anterior no la leíamos. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Cuando lo estaban lastimando, cuando lo estaban traspasando en sus manos y en sus pies, fue por nuestros pecados. Nuestros pecados son nuestras rebeliones. Y todavía hasta este momento, hermano, todavía lo seguimos haciendo. Todavía en los momentos en los que nos damos cuenta que el pecado se ha enseñoreado de nosotros, no nos damos cuenta o nos damos cuenta y no pedimos perdón, y todavía lo estamos traspasando con nuestras rebeliones. Todavía, hermano. Todavía hasta este momento. En algunas ocasiones hemos predicado que el Señor Jesucristo fue crucificado por los romanos, por los judíos, por los sacerdotes, etc. Pero si leemos y profundizamos en esta escritura, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Por nuestras rebeliones, o sea, por nuestros pecados. Pecar es rebelarse contra la ley de Dios, rebelarse contra el propósito de Dios. Entonces, cada vez que en tu vida, hermano, tú veas pasar por enfrente de ti un pecado, ese día, hermano, tú estás ayudándole a ese romano que traía el mazo a clavarle un clavo al Señor. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Pero, hermano Jesús, es que eso pasó hace más de 2000 años. Pero ¿qué no sabes? ¿Qué no sabes que el Señor es eterno? ¿Qué no has entendido? No hemos entendido, hermano, que en la eternidad de Dios, su sangre que derramó en la cruz está vigente, está fresca y te sigue perdonando tus pecados. Esto es tremendo, hermanos. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces Él no iba cargando una cruz de madera, hermanos. Traía una carga tremenda de pecados encima que no había cometido Él. Porque Él fue sin mancha, Él no pecó, hermanos. Sus 3 años de ministerio que tuvo aquí en la tierra, fuertes, enseñando la palabra de Dios, el evangelio, fueron sin pecado, sin mancha. Entonces, ¿por qué cargó esos pecados? Porque en Juan 10 nos está asegurando que Él por su propia cuenta dio su vida. Él tiene poder para darla y tiene poder para volverla a tomar. Él la tenía que dar, hermanos, porque no había quien la diera, no había quien muriera por los pecadores, porque tenía que ser un justo. Y la Biblia dice que no hay justo ni aún uno, solamente Él. Y en este tiempo está sentado a la diestra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bendito seas. Bendito seas, Padre. Gloria a Dios. También en Romanos 5:19, si usted por ahí lo puede anotar, Romanos 5:19, fíjense lo que dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿De quién está hablando esta parte? Cuando dice la desobediencia de un hombre, está hablando de Adán. Y por la desobediencia de Adán fuimos constituidos nosotros pecadores. Pero por la obediencia de Jesucristo, ahora nosotros somos declarados justos. ¿Cómo sucedió esto, hermanos? Su muerte del Señor Jesucristo se convirtió en nuestra muerte por los pecados. Dice la Biblia que cuando Él fue crucificado, había una especie como de declaración que decía: maldito todo aquel que es colgado en un madero.
Y la Biblia dice que el Señor Jesucristo se hizo maldito por nosotros, cuando Él no tenía un solo pecado. Ya que la condición del pecador es reo de muerte, una persona que transgrede una ley es reo de muerte. Aquí en la tierra, en nuestra actualidad, una persona que roba es un reo. Hay una discusión entre si es presunto culpable o presunto inocente. Todavía está la discusión, pero parece que se han inclinado por presunto inocente más que presunto culpable. Presunto significa que es una persona que está siendo investigada para ver si es culpable del delito que se le imputa. El punto aquí, hermanos, es que nosotros, al momento de pecar, somos reos de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero Cristo pagó con su vida para que nosotros ya no tuviéramos esa deuda de muerte. Porque debíamos de morir por el pecado, pero como Cristo murió por nosotros, ya no tenemos que morir nosotros, tenemos que vivir. Cuando el Señor Jesucristo les dio el aviso a sus discípulos de que era necesario que fuera apresado, que fuera crucificado y morir, y que resucitara al tercer día, todo esto, hermanos, los dos primeros puntos, apresado y crucificado y muerto, se cumplió cabalmente en esta parte de la Escritura. Vamos a Lucas 23, 44. Lucas 23, 44. Bendito sea el Señor. Aleluya. Qué bueno eres, Señor. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Se murió. Habiendo dicho esto, murió. Cuando nosotros leemos esta parte de la Escritura, esto nos produce cierta tristeza, hermanos, en nuestro corazón. Aunque sabemos que el Señor Jesucristo resucitó, nos produce cierta tristeza porque sabemos que nosotros de una o de otra manera o de manera directa fuimos partícipes de este sacrificio injusto. Los que conocen de leyes, los abogados, dicen que el juicio que se le hizo al Señor Jesucristo tuvo tantas violaciones, de acuerdo al derecho romano que imperaba en ese momento, que si hubiera habido una corte como la que tienen en Estados Unidos o aquí en México, que han hasta por las mismas violaciones que se han hecho en la captura de criminales, lo hubieran liberado inmediatamente, hermanos. Nada más por las violaciones que hubo en cuanto al proceso penal que tenía. No se le juzgó correctamente, adecuadamente. Pero nosotros sabemos que la justicia del hombre es parcial. La justicia de Dios es imparcial. Porque Dios es justo. Y en Dios impera la justicia. Entonces, en este momento, cuando dice, habiendo dicho expiró, en ese momento se cumplió esa palabra cabalmente que el Señor Jesucristo les dijo, les anunció a los discípulos. Pero faltaba una. Al momento que el Señor Jesucristo murió, faltaba una. Dice, y que resucite al tercer día. O sea, era necesario que fuera muerto, era necesario que fuera lastimado, era necesario todo eso para que usted y yo pudiéramos estar en este momento gritándole al Señor: gloria a tu nombre. Era necesario, hermano. De otra manera, no sé la verdad dónde estaríamos. Pero esto de que, y que resucite al tercer día, ¿cómo sucedió, hermanos? A ver, vamos a Lucas 24, 1 al 7. Ahí lo tenemos, 24, 1 al 7.
Observen esta parte de la escritura, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Los varones con vestiduras resplandecientes no eran otra cosa más que ángeles, hermanos. Y ellas tuvieron que tener esa visión de ángeles para entender que la palabra que el Señor Jesucristo les había dicho se había cumplido ya. Había resucitado. Resucitó tal y como se los dijo. Porque era necesario que muriera, era necesario que fuera lastimado, era necesario que lo insultaran, era necesario por el bien de usted y de mí, hermano. Pero también por el bien de usted y de mí era necesario que Él resucitara. Y resucitó, no murió. Nada más que las mujeres no se acordaban de esto. No se acordaban que el Señor se los había dicho. No se acordaban que iba a resucitar. Y por eso lo buscaron en una tumba. A veces, hermanos, nosotros nos predican una y otra vez. Nos predican sobre los mandamientos, nos predican sobre los pecados de la carne, nos predican sobre la paz, nos predican sobre todas las cosas que el Señor Jesucristo enseñó. Y nos los dicen aquí en el púlpito una y otra vez. Y vamos a las escrituras para corroborar los textos. Y otra vuelta, hermanos. Ahí la palabra nos habla una y otra vez. Domingo tras domingo, viernes tras viernes. Los que vienen a la oración, los miércoles. Y algunos que todavía ven internet, en el internet las predicaciones, se los vuelven a predicar, hermanos. Y luego a veces, por si fuera poco, ahí está nuestra mamá. Pero hijo, pero esposo, es que la escritura dice, es que así dice el Señor, es que Cristo lo escribió ahí en la Biblia. Y ahí están diciéndonos una tras otra. Y no te enojes, y no mientas, y no robes. Y nos dicen, y al rato se nos olvida, hermanos. Tenemos que reconocer que ahí estamos fallándole al Señor. Al rato se nos olvida, al rato, hermanos, tenemos problemas con el Señor. Así como las mujeres no se acordaban de lo que les había dicho Jesús, así nosotros no nos acordamos de lo que nos ha dicho Jesús en la palabra y la desobedecemos una y otra vez, aumentando nuestro pecado cada día más y más. Esto, hermanos, esto de aumentar nuestro pecado cada día más y más, sin utilizar el recurso del perdón que el Señor nos ofrece, cambia nuestra condición de vivos. Usted está vivo por el perdón de pecados del Señor Jesucristo. Yo estoy vivo porque el Señor me renueva cada día. Mientras yo estoy orando, le pido perdón. Mientras yo estoy adorando, alabando, me siento en ese momento, hermano, redarguido y llorando, le pido perdón. Y eso lo hace usted todos los días. Bueno, supongo. Pero el que no lo hace, cuando usted y yo lo estamos haciendo, mantenemos nuestra condición de vivo delante del Señor y tenemos todas las ventajas de ser vivos delante del Señor. Pero cuando no le pedimos perdón, cuando omitimos esa palabra, cuando seguimos pecando y pecando y pecando, cambia nuestra condición de vivos a muertos. Y ahí está el problema. Porque cuando andamos caminando por las calles, por nuestro trabajo, por la casa como muertos, hermanos, entonces lo que tenemos nosotros es condición de muertos. ¿Cómo creen ustedes, hermanos, que ahí en esa tumba
donde está el muerto, lo enterraron el día martes, por ejemplo. Y la persona que, haciendo la comparación, es un muerto que lo enterraron el día martes. Pasa el miércoles, el jueves, que lo sacaran, ¿cómo estaría ese muerto, hermanos? ¿Bonito? ¿Sonriente? Estaría hinchado, hermanos, oliendo feo. Pues así huele el cristiano cuando no pide perdón. Delante de Dios tiene olores malos, nauseabundos. La condición de muerto nos produce rechazo, hermanos. Pero hay un remedio, tenemos una medicina bien específica, y la voy a repetir otra vuelta. ¿Por qué andar con el pecado, exhibiendo el pecado? Que todos se den cuenta que andamos pecando, hermanos. Si el Señor nos ha provisto para este tiempo y para todos los tiempos el perdón de pecados. Hijitos, esto os digo para que no pequéis. Pero si pecáis, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A eso llegamos con el Señor Jesucristo. Aleluya, bendito seas. Entonces nuestra condición de muertos no nos tiene muy bien delante de Dios, hermanos. Pero no es que nosotros tengamos esa condición porque hay una ley rígida para nosotros. Está la provisión para que no estemos con la condición de muertos. Hay otra parte de la Escritura que dice que los discípulos no entendían, hermanos, y por eso lo buscaron ahí. Acuérdense que los discípulos siempre le estaban preguntando al Señor Jesucristo. Vamos a Lucas 24:13, hermanos. 24:13. Gloria a Dios. Ahí estamos en el libro de Lucas. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, vea esto, hermano, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Cuánto tiempo estuvieron los discípulos con el Señor Jesús y no se dieron cuenta que el reino del Señor Jesucristo no estaba ahí en la tierra en ese momento, que el reino era del cielo? El Señor Jesucristo lo dijo muchas veces, hermano, pero ellos creían que iba a venir un Mesías guerrillero, no sé, con sus carrilleras, así como el Rambo, ¿verdad? Y que iba a matar a todos los romanos y los iba a libertar. Dios mío, no lo entendieron, por más que se los explicó el Señor Jesucristo. Él se los dijo: mi reino no es de este mundo. Así se los dijo. Y ellos estaban tristes porque el Jesús que ellos conocieron no era el que ellos esperaban. Es más, se pusieron tristes porque murió, no se acordaban que iba a resucitar, hermanos. ¿Qué tal si ahí en su pensamiento se podían dar el asunto de que resucitaba con poder y lanzaba rayos y todo eso y los libertaba? Mas sin embargo, hermanos, ellos no entendieron nada. Y vean lo que pasó más adelante según la Escritura. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres entre nosotros
las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Insisten en esto. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y el Señor les empezó a relatar todo lo que decían de él en las Escrituras. El punto, hermanos, es que ellos no lo reconocieron. No lo reconocieron, y dice en el versículo 30: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Cuántas oportunidades hemos tenido de que el Señor Jesucristo se nos revela a nosotros a través de la palabra, a través del cumplimiento de su palabra? Lo vemos claramente en ese cumplimiento de la palabra, hermanos, y no somos capaces de reconocer que la gloria es para Él. Sana a nuestro enfermo y en lugar de darle gloria a Dios, se la damos al mejoralito, se la damos a la penicilina, se la damos a todo menos al Señor. ¿Sabe usted, hermano, que si usted está enfermo y el Señor tiene un propósito para usted, así se aplique el mejor medicamento, no va usted a sanar? Porque el Señor tiene un propósito determinado de crecimiento para usted, un propósito de amor para usted, un propósito de fe para usted. Y el Señor se revela a nosotros a través, hermanos, a través de todas las cosas, a través de los montes, a través, hermanos, de los valles. Ya parece una canción, ¿verdad? Hace poco que tuvimos el tiempo de vientos, que se cayeron tantos anuncios, venía yo transitando en la mañana por una avenida que se llama Cafetales, y me tocó ver, hermanos, para mí, una manifestación del Señor. En la parte del occidente, un arcoíris completo doble, hermanos. Y algunas personas me dijeron triple. Yo veo el arcoíris y me acuerdo de la promesa del Señor. Le alabo y le exalto, hermano. No sé usted, pero yo veo cuando llueve, cuando caen relámpagos, yo veo a los árboles moverse. Hermanos, cuando yo veo a la naturaleza que se pone a alabar al Señor, alabo al Señor. ¿Por qué? Porque Él se nos revela a través de su creación. Él se nos revela a través de los mismos hermanos. Hay hermanos que de repente van caminando y tienen una sonrisa tan angelical, tan hermosa, que le doy gracias a Dios por esa sonrisa. Y sé que Dios me está hablando a través de esa paz que tiene el hermano. No necesitamos ninguna escultura de madera, de yeso, hermanos, o una estampa. No necesitamos. Nosotros alabamos al único Dios vivo, al único Dios verdadero. Y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Es necesario, hermano, porque Él busca que le adoren. Gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No será que nos está hablando el Señor, hermanos? Dígale al Señor: sí, Señor, me apunto. Sí, soy tardo de corazón para creer todo lo que nos has dicho tú. Sí, hermanos, porque salimos de la iglesia con la palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, y allá afuera se nos olvida. Y maltratamos a la gente y los miramos feo. Y ándale, apúrate que tenemos que ir a comer. Ni siquiera los frijoles has puesto. ¿Y tú por qué no los pusiste? Y ya van discutiendo todo el camino. Ya cuando menos acordamos, ya está el hermano y la hermana allá afuera dándose un round y los demás echándoles porras. Por favor, hermanos. Suena chiste, pero ha sucedido, hermanos. Me ha tocado separar hermanos que van discutiendo de una manera tremenda. Y de repente yo digo: ¿y la palabra? ¿Dónde quedó la palabra? La Biblia dice que no volverá a mí vacía, así que hay que tener cuidado, hermanos, porque si no vuelve a Él vacía, significa que el Señor va a tomar cartas en el asunto, porque Él ya habló la palabra. Amén. No se espante, hermano, el Señor es bien bueno.
Él es bien bueno. Estos discípulos no conocieron, los que iban a Emaús, no conocieron a Jesús cuando lo vieron, porque lo vieron muerto. Su recuerdo era de un Cristo muerto. Además, sus ojos estaban velados, no podían ver, no creían lo que Jesús le había dicho de la resurrección. La expresión, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, estaban tristes y decepcionados porque ellos no esperaban su muerte, tampoco su resurrección, tampoco el propósito de su venida entendieron. Y yo quiero, hermanos, hacer hincapié en el propósito de su resurrección, en el propósito de su muerte y de su resurrección. Quiero hacer hincapié, y aquí miren, en Lucas 24:47, si lo podemos ver, hermanos. Lucas 24:47. ¿Ya lo tiene? Si leemos el 46 dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Pero vea cuál es el propósito de esto, de la muerte y la resurrección. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué dice? Que se predicase en su nombre el arrepentimiento, en el nombre de Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Porque el propósito de su muerte y su resurrección es que predicáramos nosotros el arrepentimiento y el perdón. Desde Juan el Bautista, arrepentíos o pereceréis. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor Jesucristo en su ministerio cuando empezó? Arrepentíos. ¿Cuáles son las palabras ahora, hermanos, de cada uno de nosotros? Arrepiéntanse, pecadores. El Señor me lo está diciendo a mí, se lo está diciendo a usted, hermano, que nos arrepintamos. ¿Por qué quiere el Señor que nos arrepintamos? La palabra es bien clara, hermanos, ya viene Cristo. Ya viene Cristo, está a la puerta, hermanos. En cualquier momento puede suceder ese hecho tan maravilloso que nos muestra la Escritura de que viene por su iglesia. Pero si no nos hemos arrepentido, entonces ¿qué va a pasar? Usted sabe lo que va a pasar. Nada más haciendo un poquito de teatro aquí, hermanos, ¿qué sucedería si usted de repente viera que desaparece la mayor parte? ¿Y usted se quedó? Y a usted le están diciendo que el Señor viene por su iglesia, que se va a producir el arrebatamiento, que vamos a desaparecer muchos, que los que se queden van a quedarse a la gran tribulación. Y usted ve que desaparecen muchos. ¿Qué va a suceder, hermano? ¿Cómo se va a sentir usted? ¿O cómo me voy a sentir yo? Porque nos puede pasar a cualquiera. El arrepentimiento y perdón de pecados. El que nos arrepintamos y seamos perdonados de parte de Dios. El que usted y yo podamos sentir dolor por haber ofendido al Señor. El que usted y yo podamos sentir, hermanos, sentir en nuestro corazón que somos faltos delante de Él, que Él nos puede justificar y que Él nos puede juzgar, pero también nos puede cambiar, hermanos. El arrepentimiento y perdón de pecados, ese es el propósito de la muerte y resurrección. El arrepentimiento y perdón de pecados, perdón por repetirlo tantas veces. Pero es que tenemos nosotros que tenerlo siempre presente, porque el pecado se nos va a manifestar todos los días. La tentación todos los días, todo el tiempo vamos a estar en lucha de la carne contra el espíritu. Dice la Biblia que es una lucha viva, hermano. Y no es la lucha como la del santo y Blue Demon, no, hermanos. Usted no va a estar luchando contra el diablo todos los días. Usted va a estar luchando contra su propia carne todos los días, contra usted mismo, contra su propio deseo, su concupiscencia, su deseo malo, todos los días. Esa es la lucha que el Señor quiere que nosotros aprendamos hoy para que seamos más que vencedores en Cristo Jesús.
El propósito es el arrepentimiento y perdón en los hogares, con cada uno de la familia, empezando con nuestra vida, para ser ejemplo y testimonio vivo, y con ello a todos los que conviven con nosotros. Cuando hay arrepentimiento, hay perdón de pecados, y cuando esto ocurre, hay pureza de corazón. Esto busca el Señor en el arrebatamiento. ¿Qué busca? Pureza de corazón. Que tu corazón, tu almita, hermano, esté sana, esté limpia, que no tenga amarguras, que no tenga tristezas, que no tenga resentimientos, que no tenga venganzas, que tenga el más puro y precioso amor de Dios, hermano. Amén. Vamos terminando con este texto precioso, hermano. ¿Sí? ¿Qué les parece? Sonría, Cristo le ama. ¿Ya se puso triste? Es que está bien claro, hermanos. Si estamos pecando, vamos a pedirle perdón a Dios. Amén. No se preocupe, el Señor tiene provisión. Si usted se arrepiente, el Señor tiene la sangre de su Hijo amado para lavarnos. Y podemos salir de aquí puros, limpios, si de verdad nos arrepentimos. Primera Tesalonicenses 4:13. Si puede leerlo en voz alta sería maravilloso. Decía uno de los alumnos que teníamos antes de adolescentes, sería genial. 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, sí creemos, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, yo los aliento al arrepentimiento. Yo los aliente a su hermano al arrepentimiento y al perdón de pecados. Dígale, hermano, a su hermano que está junto de usted: vamos a pedir perdón, vamos a arrepentirnos, vamos a cambiar, a ser diferentes, porque el Señor Jesucristo, hermanos, verdaderamente resucitó. Verdaderamente está vivo, no está muerto, hermano. Amén. Gloria a Dios. Y mire, hermano, bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Santo es tu nombre. Eres muy bueno, Señor. Te amamos. Dígale: te amo, Señor. Te amo, Padre. Santo eres. Les voy a leer una palabra que bendijo enormemente a nuestro pastor Daniel Rubalcaba en estos días. Primera de Juan 3, 2 y 3. Léanlo, o más bien veámoslo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Si usted tiene esta esperanza, hermano, esta esperanza del Señor, debe empezar a purificarse. No le dé rienda suelta al pecado, hermano. No tolere nada de pecado en su vida. Acuérdense lo que el Señor dijo: un poco de levadura leuda toda la masa. Un pecado pequeñito, como dicen allá afuera, un pecado venial, hermano, va a traer con usted un pecado grande. Para nosotros no hay pecados veniales ni pecados mortales. Para nosotros, hermanos, todos los pecados nos llevan a la perdición, a la muerte. Guardémonos, hermano. Esperemos ansiosos la venida del Señor, creyendo que Él nos va a arrebatar a todos. Nos vamos a ir con Él, hermanos.
Y si hay algún dolor en su corazón porque acaba de fallecer algún familiar y el familiar murió en Cristo, o sea, durmió en Cristo, ahí lo veremos, hermano. Ahí lo veremos juntamente. Porque dice la Biblia que ellos resucitarán primero, pero los dos nos vamos a encontrar allá, hermanos. Los que estamos vivos nos vamos a encontrar allá con cuerpos transformados. ¿Qué sucederá cuando estemos frente al Señor? No sabemos. No sabemos. Porque no vamos a ser espíritus, vamos a ser cuerpos glorificados, cuerpos transformados. ¿Qué sucederá ahí? Hay misterios que el Señor no ha revelado hasta ese tiempo. Pero lo cierto es que si nosotros creemos en esa resurrección de Cristo, si nosotros creemos que sí resucitó, que está vivo y no está muerto, tenemos que guardarnos para ese glorioso día en que el Señor arrebate a toda esa iglesia. Que va a haber un caos aquí, hermanos, en la tierra. Ya les dijimos la palabra, ya les predicamos el evangelio de Cristo. Si no quisieron, entonces estarán en la gran tribulación y ahí les va a costar más trabajo ser salvos. Pero mientras esto ocurre, hermanos, nosotros doblaremos nuestras rodillas por aquellos que no han aceptado el evangelio de Cristo. Estaremos doblando todos los que estamos aquí rodillas diario, diciéndole: Señor, por favor, salva a tu pueblo. Por favor, Señor, bendice a tu pueblo. Por favor, Señor, que procedan todos al arrepentimiento, que ninguno se pierda. Y estaremos orando por ellos hasta el último día, hermano, mientras nos purificamos, mientras nos limpiamos, mientras dejamos la sangre de Jesucristo lavarnos todos los días. Amén, hermano. Denle una ofrenda de aplausos al Señor. Gracias, Padre, bendito seas. Te adoramos, Padre. Alabado seas, glorificado seas, santo eres. Gloria a ti, Señor. Bendito, bendito. Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojos, hermano. Bendito seas, Señor. Te damos las gracias porque tú tienes provisión para nosotros todos los días. Hemos hablado de tu resurrección y hemos entendido que el propósito de tu muerte y resurrección es el arrepentimiento y perdón de pecados. Lo tomamos para nuestra vida. Dígale, hermano: lo tomo para mi vida y no lo voy a olvidar, Señor, porque es importante que yo esté limpio, que esté puro todos los días. Es importante que tú, Señor, me hayas mostrado, le hayas mostrado a tu pueblo que tu resurrección habla de tu amor. Gracias. Por favor, Señor, ayúdanos, ábrenos el entendimiento para que seamos hacedores de tu palabra saliendo de este lugar, para que podamos bendecir y no maldecir, para que podamos sonreír en lugar de llorar, Señor, para que podamos cambiar en la familia, Señor, y toda la gente que nos vea como seres transformados, como personas cambiadas por ti, Señor. Ayúdanos. La iglesia de Jesucristo te necesita, Señor. Necesita de esa unción en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Gloria a Dios.